Ya comenzamos con el proyecto. Vamos a analizar el proyecto, ¿sí? Este es el cronograma de ejecución de obra en sí. Ya, primero tenemos las partidas o las actividades, ¿sí? Cada una de estas son las actividades, ¿no? Cada una de estas ha tenido un análisis de precios unitarios, ha tenido un metrago, ¿sí? Está vinculado a la ejecución de obra. Cada uno de estos de aquí está descrito en lo que se llama el expediente técnico, en la parte de especificaciones técnicas, ¿sí? Cada uno de estos está descrito ahí, entonces guarda relación. Lo que se hace aquí en el proyecto es determinar cuánto me va a durar ejecutar cada una de estas partidas, ¿ya? O sea, es mejor dicho, se le indica al proyecto, porque el proyecto no te va a decir cuánto va a demorar, sino uno ingresa esos valores, ¿ya? De acuerdo a la experiencia, ¿no? Como profesional en ingeniería civil. Y entonces, vamos acá. Entonces estas son las partidas agrupadas en títulos, tal igual que es el S10, digamos, ¿no? Digamos una obra. Se cerró, bueno. Y entonces, tal como este es en el S10, ¿sí? ¿No? Existen partidas, títulos, subtítulos, ¿no? Entonces, igual el proyecto tiene los mismos elementos, ¿sí? Es idéntico al, al, al S10, a los metrados, idénticos, solo que aquí cambian, que es tiempo de ejecución nada más. Ya. En esta parte de aquí está determinados los días de ejecución y en la siguiente columna está el día que debe iniciar y el día que debe de terminar. ¿Sí? En la siguiente columna son las precedencias. ¿Sí? En esta de aquí es donde se determina con doble clic le he dado, ¿no? Cuál es el orden de precedencia, ¿sí? Predecesora, dice acá, ¿no? Entonces, mira, acá que dice, predecesora es la 10, ¿sí? Dice, almacén o oficina de obras. Ya, predecesora la 10. La 10 es cerco con malla arpillera. Ya, entonces quiere decir que esta actividad debe ser antes, ¿sí? Predecesora, antes. Entonces buscamos esta partida, 1, 1, 3, es la acá abajito, ¿no? Es este de acá. Entonces este debería ser antes. Entonces por lógica, mira, acá está antes, ¿no? Inicia el jueves 3 y termina el viernes 4. Y la actividad comienza el viernes 4 y termina el sábado 10, ¿no? ¿Qué pasa si la cambio a la 12? A ver, vamos a probar. 2. Cambió, ¿no? Mira, cambió acá. Cambió. Ahora ya no se inicia el 4, sino el 10. Entonces, ¿cuál es el 12? Entonces, este era el 10, 11, 12. ¿Sí? Entonces, está iniciando el mismo día, no el mismo jueves. ¿Sí? Después del 12. Entonces, es una forma de cómo ordenarnos cuál va primero, cuál va segundo, de acuerdo a las actividades. Y como te dije, cada uno tiene un número de identificación, ¿sí?
Después tiene el 1, el 2, el 3, ¿no? Creo que es el orden de arriba, mira, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? El 10 era el artillero. Le retorno al 10. ¿Ya? Entonces aquí como el Excel debería mostrarme al costadito los números de cada uno, ¿sí? Su orden. Entonces eso creo que es aquí o aquí. Vamos a insertar columna. Vamos a demorar en esto. Ya, vamos a demorar en esto, ya. Entonces ese es el orden, ¿no? Las predecesoras. Es para más o menos yo ver cuál se hace primero y cuál se hace segundo, ¿no? Ya, ese es al momento de hacer el cronograma de obra. Ya. Entonces, ya sabes qué consiste cada una de las columnas. La siguiente simplemente es la línea de tiempo. ¿Sí? La línea de tiempo. Que esta línea de tiempo se va construyendo de acuerdo a los datos que nosotros vamos ingresando. ¿Sí? De acuerdo a los datos que nosotros vamos ingresando. Es decir, mira, esta partida de aquí que inicia el 2 de, el 2 de noviembre del 2016, acá debería reflejarse, ¿no? Está más acácito. Ahí está, ¿no? 2 de noviembre hasta el 4. Ahora, ese es el cartel de obra. La siguiente partida, que es almacén, se inicia el 10 y termina el 11. Entonces, esa partida debería iniciar el 10 y terminar el 11. A ver, después del 10. Ya, esto recuerda que se ha desactualizado con el último valor que hice. Entonces vamos a ponerle la fecha correcta, que era el 4, ¿no? Y ya está. El 4. A lo mejor retrocedemos, ¿ya? A ver cómo estaba antes. El 12, el 10, 4, el 5 era, ¿no? Y ya está. Ya. Entonces, esta partida de aquí está aquí, ¿no? Del 4 al 5. ¿Ya? Y la siguiente, de igual manera, ¿no? Del 3 al 4. ¿Ya? Ahora, lo que veíamos con la orden de predisposición es que cuando tú le metes eso de ahí, se comienzan a ordenar, ¿no? Hay flechitas, estas flechitas de acá. Entonces decía que almacén y oficina venía después de malla arpillera. Entonces, aquí en esta partecita de acá, ¿sí? Hay una flechita, ¿sí? Que flag lo vincula, ¿sí? Ese es su orden de predisposición. Entonces, vamos a probar algo. Bueno, eso ya es... Le puedo quitar eso, ¿sí? Le puedo quitar y ya no hay flechita, ¿sí? Ya no hay, mira, ya no hay ese orden de continuidad, ¿sí? Ya no hay ese orden. ¿Ya? Entonces, esos vínculos de predecesoras o antecesoras me sirven para crear la ruta, ¿no? La ruta, ¿sí? Una ruta de ejecución. Después de este de aquí debe seguir esta, ¿no? Es lo que me indica. Entonces, estas flechitas a la hora de ejecución de las obras nos importa bastante, ¿no? Para saber cuál es primero y cuál es después y por dónde va. Ahora, como tú has estudiado también esto, programación de obras, tú sabes, ¿no? Después de una actividad, digamos, en el caso de esta de acá, que viene de acá, ¿no? Viene para acá abajo, dice, después de esta actividad, de lo que es el almacén u oficina, puede ejecutar consecutivamente estas 4 actividades de acá abajo. Es lo que me dice, ¿no? Puede ejecutar esas 4 actividades. Esas 4 actividades, ¿cuáles son? Son desmonte, 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 desmonte. Ajá. Entonces, puedo hacer eso, ¿no? A la par, desmonte de techo, desmonte de puertas, desmonte de ventanas, desmonte de aparatos sanitarios. Una vez que después hago desmonte de estas actividades, recién puedo seguir a la siguiente, que es este de acá abajo que me dice demolición de muros de adobe.
Entonces tiene lógica, ¿no? Entonces tiene lógica. Yo no puedo demoler el muro si es que no he desmontado la puerta, la ventana, los aparatos sanitarios, ni el techo, ni la calamina. Entonces, necesariamente tengo que hacer estas actividades para hacer luego esta. Ahora, el proyecto no me dice que, sabes que esto es primero y esto es segundo, sino el ingeniero que está haciendo el cronograma es quien determina, ¿sí? ¿Cómo lo determina? Ingresando estos valores, día 1, día 1, día 1, ¿no? Cuándo lo va a iniciar, y también ingresando el orden de precedencia, ¿sí? Eso lo determina el ingeniero, no es el proyecto. El proyecto simplemente es una entrada de datos, vas entrando datos y acá te lo va dibujando, ¿sí? Te lo va dibujando. Como viste, le cambio algo, acá automáticamente cambia. Entonces, esta pantallita es el resultado de ingresar esta 1, 2, 3, 4, 5 columnas, ¿no? Ya. Entonces, en eso consiste el cronograma, ¿no? Ver las partidas, ver según esto cuál se ejecuta primero y cuál después, y el tiempo que me debe demorar. ¿Sí? Es sencillamente para eso. Entonces, a la hora de ejecutar estas partidas, por decirlo, estas 4 de aquí consecutivamente, entonces el ingeniero ya tiene que ver cuánto personal va a mandar a cada frente, ¿no? ¿Sí? Eso ya tiene que ver el ingeniero, y eso ya es en campo, para poder cumplir en esos días. Ahora, fuera de eso, en el análisis de precios unitarios nos dice cuánto personal nos va a ocupar cada uno de estos. ¿Sí? Un ejemplo, voy a entrar al S10, digamos voy a entrar al cerco provisional con esteras, ¿no? Que es otro. Ya, aquí sí me dice, ¿no? Cuánto de peón voy a requerir, ¿no? Ya está, digamos, capataz, peón, más o menos me da una cantidad, ¿sí? Una cantidad, que esta hay que saber expresar en cantidad de personal. Ya. Entonces, en esto inclusive el ingeniero puede variar, ¿no? Digamos, ¿qué tal? Dice, ¿sabes que el primer día o en las primeras horas ejecuto primero esto y acá con todo el personal y luego el resto acá con todo el personal? Pudiera ser, ¿no? Es dependiendo de la cantidad de personal que tenga. Sí, eso es flexible. Pero lo que nos manda el proyecto es esta ruta de aquí, la que debemos de ceñirnos bien, ¿sí? Y es por lógica, ¿no? Ya nos está indicando cuál debemos ejecutar primero, cuál después, ¿sí? Entonces son las flechitas las que nos importan. Y esas flechitas son las que determinan mi ruta crítica, ¿no? Que siempre has escuchado. ¿Sí? La ruta crítica es explicado de la siguiente manera y con este ejemplo de aquí. La ruta crítica es los procesos que deben ejecutarse sí o sí antes de otra actividad, ¿no? O las actividades que deben ejecutarse sí o sí antes de otra actividad, que no puedo retroceder. Es decir, yo no puedo estar demoliendo el muro mientras estoy quitando la puerta. Yo no puedo estar demoliendo el muro mientras estoy quitando la ventana. Necesariamente tengo que terminar todo esto de aquí para poder comenzar esto de aquí. ¿Sí? Es decir, tiene una holgura de cero, ¿sí te acuerdas de eso, no? Una holgura de cero. Entonces, cuando tiene una holgura de cero, por ahí pasa la ruta crítica, ¿sí? Entonces, hay actividades que no tienen holgura, ¿no? O sea, que tienen holgura, mejor dicho, que puedes hacerlo conjuntamente con otras actividades, ¿sí? Que es este de aquí, si notas acá, dice, ¿no? Cerco de malla arpillera. Puedes estar haciendo el cerco de malla arpillera mientras puedes estar haciendo el cartel de identificación de obra, ¿no? Entonces, entre estas dos actividades no hay una ruta crítica, se puede decir, ¿no? No hay una continuidad necesaria. Pero sí de esta con esta, ¿no? Eso es lo que hay que determinar. ¿Sí? Eso es lo que... El proyecto básicamente te muestra la ruta crítica. ¿Sí? Te muestra la ruta crítica. ¿Qué es eso? Y nosotros simplemente determinamos a simple vista viendo qué actividades son consecutivas de esto, ¿no? Como esta de aquí, mira. Así. Continúa, continúa. Ahora, tú sabes que no es pues, una continuidad de uno nada más, ¿no? Y este de aquí, mira, este de aquí continúa una y dos. Después de haber hecho el de la demolición, perdón, el desmontaje, puedo hacer la demolición de muros y luego hago, y paralelamente puedo hacer también, dice, acarreando material, ¿sí? Paralelamente. Voy demoliendo y voy llevando material, ¿no? De desmonte. ¿Sí? Entonces, prácticamente, si tú lo lees bien este de aquí, o sea, lo haces partida por partida viendo estas líneas de tiempo, ¿sí? Las líneas de tiempo, que es más gráfico, se puede decir, más entendible.
puedes entender cómo se va ejecutando la obra, ¿no? Cuál se hace primero y cuál se hace después. Aquí, ¿no? Digamos, aquí lo he impreso, pero no me ha salido con todo. Y solo me ha salido el gráfico en sí. No me ha salido la otra parte. Entonces aquí sí puedo ver, ¿no? La parte de arriba debe ser un título, ¿sí? Este de aquí arriba, ¿no? Adquisición de bienes. Bueno, no es el título, ¿no? Es una partida, adquisición de bienes. Entonces, me dice que puedo estar adquiriendo los bienes, o sea, las herramientas, los materiales, en todo el transcurso de los 30 días que me está cronogramado, ¿no? Pero no necesariamente va a pasar esto, quizás va a ser más, ¿ya? Porque en la ejecución de obras en tiempo real es distinto, ¿no? Demoran por procesos de adquisición, ¿ya? Entonces, no está por títulos, ¿no? Está por las actividades. Los títulos están con negrito, ¿ya? Actividades. Entonces, mis actividades de inicio son estas de aquí. Según esto, debo iniciar un 2 de noviembre y terminar un 4. Paralelamente, estoy iniciando aquí otras dos actividades más, ¿sí? El mismo día. ¿Cuáles son esas dos? A ver, vamos a ver acá. Y acá está. Y acá está, estas dos, ¿no? Que dice equipos de protección individual y equipos de protección colectiva. Supuestamente este de aquí es adquisición, compra. Ya, entonces puedo estar comprando a la par y a la par colocando mi cartel de obra. ¿Sí? Luego, ¿qué sigue? Sigo avanzando. El día 3 ya debo iniciar con el cerco de malla arpillera. ¿Sí? Luego el día 4 debo acabar esas dos actividades y debo de iniciar lo que es el almacén y la oficina y paralelamente lo que ya son desmontajes de las estructuras, ¿no? Que se van a demoler. Luego me dice que después de hacer las demoliciones, debo continuar al día siguiente perdón, desde el montaje debo continuar con las demoliciones. Es lo que me dice aquí, ¿no? Vayamos acá, ¿sí? Después de los desmontajes continúo con la demolición y acá hay otra actividad más, dos que están continuando, que es acarreo de manual, ¿no? O sea, botar la tierra de desmonte. Y una vez que estoy botando acarreo, a mitad del proceso de las dos actividades, ¿no? Que es demolición y acarreo, hay otras tres actividades que están comenzando acá arriba, ¿sí? A ver, veamos cuáles son esas tres. Aquí está, ¿no? Estas tres actividades, que es instalación provisional de servicios higiénicos, suministro provisional de agua y suministro provisional de energía eléctrica. ¿Sí? Esas tres de aquí. Después de esas tres de aquí, ya cuando se concluye lo que es el desmontaje, de la demolición y el acarreo de material, perdón, demolición y acarreo de material, continúan otras dos actividades, ¿sí? En paralelo. Entonces son estas dos de aquí, que es demolición de muros de bloqueta y eliminación de material excedente, ¿no? Debe ser en volquete o algo, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Ya. Y luego de ahí me dice que comienza un 9, otra actividad. ¿Sí? Vamos a ver cuál es ese. Acá está el 9, que comienza la demolición de pisos y veredas de concreto, ¿no? Guarda relación, si te das cuenta por las flechitas. Una vez que he desmontado todo el material, hago la demolición, ¿sí? Demuelo muros, y después demuelo lo que son pisos y veredas. Si te das cuenta, no necesariamente en el orden que está acá se va a ejecutar, ¿sí? Sí, en ese orden. Digamos, así primero el de acá abajo y luego el de acá arriba, ¿sí? Cambia, ¿sí? Ya, luego de eso me dice que voy a hacer otras actividades. Aquí está, ¿no? El que inicia el 8 y el 15. ¿Sí? Este de aquí, mira, si te das cuenta por aquí, es uno consecutivo sin holgura, sin espacio de tiempo, como estos casos de acá. Acá hay espacios de tiempo. Acá hay espacios de tiempo. ¿Ya? Ahora, acá hay un espacio de tiempo un poco extraño. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué hay ese espacio de tiempo? Del día 11, del 9, debe ser feriado, ¿sí? Días feriados. O sábado, domingo, ¿no? Ya, el 8 continúa al 9, mira, sin holgura, ¿no? En estos de aquí, si notas, hay actividades que inician a mitad de otras actividades. ¿Qué quiere decir? Que estas de acá quizás no guardan relación, pero estas de aquí sí tienen relación. Si no acabo primero esta actividad de acá, entonces no puedo continuar con esta de aquí. Entonces veamos de qué se trata.
Aquí está, ¿no? Estas dos actividades. Entonces, limpieza preliminar de obra. Es lo que me está diciendo. ¿Sí? Una vez que termino la demolición, tengo que hacer la limpieza. Bueno, se puede entender, yo toca poner otra partida acá, no, limpieza general de obra. Ya. Luego que hago la limpieza, recién hago mi trazo y replanteo. Y tiene lógica, ¿no? No puedo hacer mi trazo y replanteo si no está descampado todo. Ya, entonces, por aquí viene la ruta crítica. Ya. Luego de que voy haciendo mi trazo y replanteo, me dice que puedo estar ejecutando otra partida en paralelo, ¿no? ¿Sí? Puedo estar ejecutando otra partida. Entonces, acá hay una holgura de tiempo, en realidad. ¿Sí? Si quiero yo lo corro un poquito más, ¿no? Hay holguras de tiempo. Ya. A ver, ¿cuáles son las dos actividades? Que es esta de aquí, ¿no? Excavación manual en terreno suelto. Es decir, mientras voy haciendo mi trazo y replanteo, ya también puedo ir haciendo mi excavación de las zanjas, ¿sí? Y luego iniciar otra actividad también a mitad de la actividad de arriba, que es excavación en terreno normal para cimientos corridos. ¿Sí? Tiene lógica, ¿no? Mientras voy trazando, voy excavando uno y voy excavando también las zapatas, ¿no? Y después de excavar las zapatas, acá después de hacer las adquisiciones, mira, después de hacer las adquisiciones, me dice que puedo hacer otra actividad acá abajo, ¿no? Aquí otra en paralelo con otra, en paralelo con una holgura de tiempo con otra, y tienes continuidad. Fuera de eso, de aquí, las actividades anteriores que hemos estado analizando, continúan otras, ¿no? Que es aquí, ¿sí? A ver, vayamos al proyecto. Y acá está, ¿no? Esta línea que baja. Me dice que puedo continuar ya después de las adquisiciones con lo que es el acero, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Después de haber adquirido la compra de acero ya puedo hacer, ir cortando los aceros, los fierros. Puedo ir cortando el fierro de la otra actividad para zapatas, para cimentación. También puedo estar haciendo el acero un poco después, me dice, para lo que es los sobrecimientos, ¿no? Porque primero zapatas y cimentaciones, los sobrecimientos vienen después. Entonces puedo estar haciendo después ese corte de acero. Después de ese corte de acero, ¿qué puedo hacer? Me dice acá, seguir cortando acero para columnas, ¿no? O sea, de acuerdo al proceso constructivo, ¿no? Tiene un poquito de lógica, ¿no? Voy haciendo, cortando el acero de acuerdo a lo que voy a necesitar primero y luego después. Luego de acá se pasa que así, ¿no? Acero para vigas. Acá abajo tenemos ya muros de tabiquería. Y entonces esta parte de acá abajo era puro acero, es proceso constructivo, ¿no? Entonces continúo con la parte de acá arriba. Ya, después de esa, del día 25 vamos a ver que inicia. Que era aquí. A ver, eliminación de material excedente. Luego de eliminación de material excedente. Acá tenemos actividades, ¿no? Concreto y sobrecimiento. Sobrecimiento. Ahora es de concreto simple. Entonces, más antes había dicho que ya se estaba haciendo excavaciones. Entonces aquí el técnico ya puedo estar haciendo lo que es el concreto de los sobrecimientos, ¿no? Pero qué raro, aquí había otras actividades anteriores al concreto de sobrecimiento. Ya los sobrecimientos encofrados. Ahí está, ¿no? Acá están los anteriores, nos hemos pasado creo acá. Lo que es concreto en zapatos, ¿no? Primero es concreto en zapatos. Y solados de cimentación, que es lo primero, ¿no? Antes de, una vez que he hecho la excavación, lo que me corresponde es el solado. Después de haber hecho la, la excavación, el solado, recién le meto, ¿no? El concreto. ¿Ya? Y aparte acá me dice otra actividad, ¿no? Que es concreto en zapatos. Entonces, si me entiendes, ¿no? Esto es prácticamente para que lo observes así uno por uno y te vas a dar cuenta cómo se va ejecutando la obra, ¿sí? Cómo se va ejecutando, de acuerdo a las flechitas, de acuerdo a las fechas, ¿sí? De acuerdo a las fechas. En realidad es un poco extenso, sería bueno que lo imprimas, ¿sí? En A3 y lo veas, y lo vas a entender sencillo, ¿sí? Porque simplemente son partidas comunes, ¿no? Concreto, 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 y la ejecución es de acuerdo al proceso constructivo, ¿no? Entonces, ¿el proceso constructivo cuál es? Primero, ya tengo mi trazo y replanteo, hago las excavaciones, coloco los soldados de ser necesario, luego coloco los fierros, los aceros, luego de los aceros hago el vaciado de las zapatas, de los cimientos, luego que hago el vaciado de las zapatas y los cimientos, que se llama, también ya voy preparando, ¿no? Los aceros para las columnas,
para hacer el vaciado de las columnas, vaciado de los sobrecimientos. Una vez que está vaciado las columnas, si son columnas, ahora si no son columnas, son muros de amarre, columnas de amarre nada más, entonces primero se hace lo que son los muros de albañilería, ¿no? Después del sobrecimiento, y luego recién se vacía las columnas de amarre, pero también puede haber, en este caso ha habido columnas estructurales, ¿sí? Y con las de amarre. Entonces eso está en el cronograma, cuál ha sido primero. Entonces luego de que he hecho las columnas y los muros, continúan las vigas, ¿sí? Después de las vigas continúa el techo, ¿no? O conjuntamente es la viga con el techo, ¿sí? Entonces, eso, ese que te estoy hablando, prácticamente está reflejado acá, ¿no? Que es común, este es un tipo de vivienda. Luego que es terminado de construir todo, ¿qué sigue? Trabajos de... En paralelo se hacen los trabajos de... ¿no? Cuando se están haciendo las paredes, se hacen las instalaciones eléctricas y sanitarias, ¿sí? En paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a anotar actividades en paralelo, que deben ser quizás estas de aquí, ¿no? Están acá abajo. Instalaciones sanitarias y eléctricas, ¿sí? Recuerda que las instalaciones sanitarias tienen que ser conjuntamente cuando se esté haciendo el piso, ¿no? Por eso te digo, imprímelo y trata de leerlo y lo vas a entender, que es sencillo en sí. Luego viene, después de hacer instalaciones eléctricas sanitarias y haber terminado todo lo que son las paredes y muros, vienen los que son tarrajeos, ¿no? Luego de tarrajeos viene lo que son, que se llama, englucidos, ¿no? Después de los englucidos ya pues simplemente pintura, ¿no? Pintar y la colocación de puertas y ventanas. Bueno, en realidad ese es el proceso como una casa, ¿no? La construcción de una casa en sí. ¿Sí? Y el proyecto te va a reflejar eso, ¿no? Cómo lo estás construyendo. Y prácticamente es como te lo he explicado textualmente, ¿sí? Es el proceso, ¿no? Por lógica, ya sabes, primero zapatas, todo el proceso constructivo. Es una casa en realidad, esto. Entonces, lo que yo te recomiendo ahorita es imprímelo y dale una leída, así, ¿no? A ver, hazle un seguimiento, como hemos hecho un seguimiento, ¿no? A ver qué es esto, después de esto sigue esto y acá, después sigue esta partida, a ver, luego de acá viene por acá. Entonces vas a entender cómo se ha ido construyendo, ¿no? Cómo se ha ido construyendo la obra. Entonces, y para aquel que no sabe cómo se construye, prácticamente le está diciendo, esto tienes que hacer primero, luego haces esto, luego haces esto de acá, luego esto de acá, puedes hacer en paralelo todo esto de acá, luego haces esto, ¿no? De acuerdo a las flechitas, ¿ya? Y hasta que termina la obra. Ahora, en cuestión de los días, como me decías, bueno, como te decía, esto de acá se hace antes de la ejecución, ¿no? Ya se firma, se hace todo, pero no necesariamente inicia pues el día que se está programando, ¿sí? No necesariamente es ese día, porque tú sabes que hasta que se apruebe, se firmen los documentos, esto puede pasar meses y no se cumple, ¿no? Entonces lo que le interesa al ingeniero prácticamente es reprogramar, ¿sí? Prácticamente, tenía que iniciar el 17, entonces le cambio, pues, inicio el día que estoy iniciando, que es el 29 de octubre, ¿no? Y ya comienza a cambiar. Debería cambiar todo, ¿no? O rehacerlo, ¿sí? O rehacerlo. Pero no lo hacen, ¿no? Simplemente se registra en el cuaderno cómo va avanzando. Ahora, no necesariamente te va a tomar como dice acá, inclusive digamos el café lo puedes hacer quizás en un día, ¿no? Cambia, ¿no? Un poquito cambia, en la realidad cambia, pero la continuidad de los procesos, es decir, como cuál es primero, cuál es segundo, casi no cambia, ¿sí? Casi no cambia. De acuerdo al ingeniero puede cambiar, ¿no? De acuerdo a su realidad, pero casi no cambia en algunos casos, ¿no? Es lógico que coloque columnas y después zapatas, ¿no? Es primero zapatas y después columnas. Entonces casi no va a cambiar. Entonces, esta es mi forma de guía. Ahora, a este cronograma existen modificaciones, ampliaciones de plazo por ciertas razones. ¿No? Amplió de plazo porque uno, no llegaron los materiales a tiempo, dos, no contaban con el personal, tres, había demasiada lluvia, ¿no? Entonces no se pueden ejecutar en los plazos establecidos, ¿no? Entonces lo que hace que me tome más tiempo en la ejecución de algunas partidas. Es por decirlo, estoy haciendo mi almacén de obra y no llega, digamos, los clavos. Tengo todo, pero no llegan los clavos, o solo me llegó la mitad, ya me retrasó un día o 2 días, ¿no? Entonces son cosas que puede pasar. Entonces si el retraso es excesivo, entonces el residente prácticamente pide ampliación ¿no? Ampliación de plazo, ¿sí? Y lo justifica, ¿no? Lo dice por esto, por esto. En el informe debe estar, ¿no? Porque ha sido la ampliación. Léete el informe final, ahí debe estar, ¿no? Porque ha sido la ampliación 1, la ampliación 2, porque ha sido la ampliación 3, por retraso de materiales o por, por tiempo, ¿no? Mal tiempo, tantas cosas que puede haber, ¿sí? Accidente de un personal, ¿no? Eso es, entonces no es tan complicado esto, ¿sí? Lo complicado sí sería elaborarlo, leerlo no es complicado, elaborarlo sí es complicado porque tú tienes que saber el proceso constructivo, ¿sí?
saber cuánto te va a demorar, estimar tiempos, cuáles después, cuáles antes, de acuerdo a la cantidad de personal que vas a usar o que estás haciendo en el expediente, ¿no? Ejecutarlo ya es otra cosa, ¿no? Más sencillo, simplemente es leer nada más.